Conociendo a Jesús, parte 2. Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50 de la Biblia Reina Valera contemporánea. Jesús en la casa de Simón el fariseo. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Cuando una mujer de la ciudad, que era pecadora, se enteró de que Jesús estaba a la mesa, en la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También se los besaba y los ungía con el perfume. Cuando el fariseo que lo había convidado vio esto, pensó: si éste fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo que decirte algo. Simón dijo: Dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: Me parece que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: Tu juicio es correcto. Entonces se volvió a la mujer y le dijo a Simón: Mira esta mujer. Cuando llegué a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, pero ésta los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero ésta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Varias cosas que quisiera comentar. La primera es la perseverancia de esta mujer cuando buscaba a Jesús, en lo que se enteró que estaba en casa de Simón, que aparentemente ella sabía dónde vivía Simón, fue a buscar a Jesús, a encontrarse con él. Y en medio de la multitud, ella entró, como pudo entró. Lo cierto es que fue tal su perseverancia que logró ver dónde estaba Jesús. Nadie la iba a parar de encontrarlo para adorarlo. Y siempre me pregunto por qué no dijo nada. Quizás su llanto no la dejaba decirle a Jesús lo mucho que lo valoraba. En algunas traducciones bíblicas se explica que el llanto de esta mujer era con gritos y gemidos, y quizás por eso no encontraba palabras, porque no podía sino llorar y besar sus pies y derramar su perfume de alabastro. Si meditamos un poquito más, esta mujer quizás dio lo más valioso que ella poseía, que era ese perfume de alabastro, que era muy valioso, muy costoso, y más si era de flor de nardo, que se podía valorar como un año de salario para los que en ese tiempo trabajaban. Algo muy interesante es que muchos piensan que esta mujer pudo haber sido aquella que llevaba a su hijo muerto en el féretro para enterrarlo, y que Jesús vio su dolor y resucitó a su hijo delante de aquellas personas que iban con ella. Y es curioso
también que en cada uno de los evangelios los autores escribieron acerca de este evento, pero no mencionan el nombre de esta mujer. Nadie sabe cómo se llamaba, ni quién era, ni de dónde venía. En los evangelios de Marcos, Lucas, Juan y Mateo está este evento narrado. El Señor Jesús conoce nuestros pensamientos. Qué maravilloso eso. Y también, qué miedo que el Señor conozca también lo que pensamos, porque muchas veces al no decir lo que pensamos, pues nos salimos de problemas, ¿verdad? Pero si la gente realmente supiera todo lo que pasa por nuestra mente, otro cuento sería. Pero vemos que al Señor no lo engaña nadie, porque Él es Dios y Él sabe de qué estamos hechos y que estamos sumergidos en este mundo pecaminoso y que nuestros pensamientos a veces fallan y nosotros, pudiendo controlarlo, no lo controlamos porque no tenemos el interés o no tenemos la capacidad de hacerlo. Otra cosa que me encanta de estos versículos aquí es cómo el Señor muestra su bondad al hacerle esta pregunta a Simón. Simón, ¿cuál de ellos me amará más? De estos dos a quien se le ha perdonado la deuda, uno de 500 y otro de 50 denarios, ¿quién de ellos va a amar más a quien le perdonó? El Señor, en su bondad, sin avergonzar a Simón, por lo menos esa no era su intención, le hace esta pregunta en público y quién sabe quiénes lo habrán oído. Pero su sentir era de que se diera cuenta Simón de que estaba haciendo algo equivocadamente y que no estaba de acuerdo con el corazón y el pensamiento de Dios con respecto a esta mujer. Eso me parece tan lindo. En este dibujo me encanta porque se ve de verdad el drama que trae esta mujer en su vida, el agradecimiento, lo que siente por el Señor Jesús, y sin hablar lo está adorando porque trajo lo más precioso que tenía, probablemente de su posesión, de su propiedad, y lo quiso usar para adorar al Señor, tirarlo y derramarlo en sus pies, y simplemente llorar y besar sus pies. Y eso me hace pensar en la gracia de Dios. Y aunque es la gracia de Dios mediante la fe lo que nos salva, y no actos de amor ni de generosidad, los hechos de esta mujer demostraron su verdadera fe, la cual Jesús honró. Solamente los que reconocen la profundidad de su pecado pueden apreciar todo el perdón de Dios que se les ofrece. Interesante también ver aquí cómo el Señor le dice primero: tus pecados te son perdonados. Y yo me imagino que el Señor lo haría con toda la intención de que las personas que lo oían, si no creían en Él, pusieran esta pregunta dentro de sus corazones y de sus mentes. Y este también perdona, pero si el único que perdona es Dios, ¿quién es este hombre que también perdona pecado? Seguro que en sus mentes estaban haciendo juicios contra Él. Pero no solamente le dice que son perdonados sus pecados, sino que aparte su fe la ha salvado y que por eso puede ir en paz. La despide en paz. Y eso me ayuda a recordar que hay pasajes en la Biblia que nos llaman la atención acerca de lo que significa la salvación y la misión de Jesús al venir a la tierra desde su trono santo, perfecto y precioso en el cielo junto a su Padre. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos,
sinceramente, es porque hemos entendido nuestra gran necesidad de Dios. Es algo que puede ser muy doloroso, que es algo muy privado, muy personal entre cada uno de nosotros y el Señor, pero que es completamente necesario para ser perdonados. Y después del perdón de Dios, el Señor nos da la salvación. ¿Y qué es la salvación? Simplemente que estamos destinados hacia el reino de Dios, al reino de los cielos. Esa fue la misión de Jesús, venir a enseñarnos cómo ser salvos. Y la única manera de ser salvos es arrepentimiento sincero para poder ser perdonados. Creer en Jesucristo, en su muerte, que dio su vida en forma de sacrificio para derramar su sangre, que es lo único que nos puede salvar. Es lo único que perdona todos nuestros pecados. Y los podemos clavar en la cruz junto con nuestro Señor, sabiendo que el Señor nos perdona. Otros versículos que quería compartir, Lucas 4:43, donde dice Jesús: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Ves? Aquí también dice que el Señor, su misión era eso, enseñarnos cuál era el reino de Dios para que pudiéramos llegar a Él. Mira lo que dice Juan 10:10. El ladrón, que es el diablo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es algo maravilloso que se puede experimentar cuando somos perdonados y cuando Dios nos da ese regalo tan bello, tan grande que es de ser salvos y tener un destino maravilloso donde vamos a encontrarnos con Él nuevamente por la eternidad. Mira qué belleza Lucas 19:10, donde dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso es que al Señor le llamaban el amigo del pecador, porque el Señor buscaba a quien pudiera salvar. A Él no le interesaba aquel que creyera que era perfecto como Simón el fariseo. En ese tiempo los fariseos y los saduceos, que eran los religiosos del templo, se hacían que eran perfectos, que eran santos y que eran mejores que los demás. Pero el Señor Jesús, a pesar de que aceptó su invitación a comer con Él, porque tenía deseos de salvar a Simón también y mostrarle su pecado para que pudiera entender que necesitaba a Dios y que necesitaba arrepentirse, quiso darle esa oportunidad a él. Y llega esta mujer que lo hace todavía mejor, porque le puede dar un ejemplo de dos deudores. Yo espero que Simón haya reflexionado y que en este momento esté en la presencia de Dios en el reino de los cielos. Dios te bendiga.